Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. Y empezamos fuerte. Empezamos con un libro de David R. Martínez que se llama Así se escribe un libro. Bueno, hola de nuevo. Después de un largo periodo de reflexión, un largo periodo de vacaciones que me he tomado, en el que necesitaba organizar algunas cosas referentes a mi entorno profesional, bueno, pues regresamos con algunos de las nuevas ideas que tenemos para esta nueva temporada. Y empezamos fuerte. Empezamos con un libro de David R. Martínez que se llama Así se escribe un libro. El título es interesante. Así se escribe un libro nos remite evidentemente a muchísimas cosas que nos pueden pasar por delante, ¿no? Qué ideas tengo sobre lo que quiero escribir, qué ideas tengo sobre lo que quiero hacer. Yo quiero escribir, yo quiero ser escritor, yo quiero hacer, no sé, cualquier cosa vinculada con el libro. Y de alguna forma David R. Martínez nos da un título, Así se escribe un libro, que nos permite pensar en cómo podemos hacerlo si realmente no sabemos cómo hacerlo. Tiene además un subtítulo. Yo voy a especificar algunas cosas que dice el subtítulo del libro. El subtítulo es Todo lo que necesitas saber para escribir, publicar y vender un libro con éxito. No le pongo peros en general a este subtítulo, solamente con un complemento, y es con precisamente el complemento de con éxito. No le pongo ninguna pega en que tú puedes todo lo que necesitas saber para escribir, publicar, vender un libro. Perfecto. Igual es verdad, igual es mentira lo que propone en el libro. Yo después lo comentaré. Ahora, con éxito, esto es algo que no depende solo de todo el esfuerzo que pongas y de todo lo que conozcas sobre el tema que él propone. Vamos a verlo después con calma y lo trataremos de dilucidar mejor. En principio, una de las cosas que a mí siempre me ha obsesionado la idea, desde que yo descubrí que existen formas de escribir o de que existen utensilios, herramientas, trucos, trampas para escribir libros. A mí siempre me ha gustado y me ha obsesionado un poco con esa idea, ¿no? Con esa capacidad que tienen la literatura, sobre todo la literatura de ficción, pues para conmovernos y conmocionarnos, llamarnos la atención, para hacernos pensar, reflexionar, en fin. Y que existen métodos, trampas, trucos para llegar a hacer eso, a mí siempre me obsesionó. A mí es algo que siempre me llamó la atención. No voy a decir que soy un especialista porque no es verdad. Yo simplemente he sentido curiosidad por ese tema, por esa capacidad que tiene la literatura para hacer todo eso y por los trucos que se pueden utilizar para hacerlo. Y entonces como que he sentido tanta curiosidad que he llegado a conocer muchos de esos temas, he llegado a conocer muchos de esos trucos y me gusta transmitirlos cuando los aprendo y cuando los logro de alguna forma interiorizar. Me gusta que los demás los conozcan. Por lo tanto, digamos que hay cosas del libro de R. Martínez que a mí pues no me van a llamar la atención, porque ya los conozco. Pero una de las ideas interesantes que tiene precisamente el análisis de los libros o el análisis de casi cualquier cosa es tratar de ser objetivo. Y cuando digo tratar de ser objetivo es tratar de analizar las cosas más allá de lo que uno cree sobre ellas. A mí me puede gustar o me puede parecer más mal o más bien determinadas cosas, pero hay que intentar ser un poco objetivos a la hora de analizar
de que ese libro, por lo menos hablando precisamente de este libro, pero puede pasar con una película, con un libro, no tiene por qué ser precisamente y únicamente para mí. Yo puedo decir que algo es una mierda, pero igual a otra persona le parece maravilloso. Entonces no merece la pena que nos rompamos demasiado la cabeza con esto. Vamos a tratar de analizar el libro más allá de lo que a mí me puede aportar y voy a pensar en lo que puede aportar de forma general para un público o un posible público al que yo creo que está dirigido. Probablemente el libro esté dirigido desde el punto de vista que yo lo veo, está dividido más bien en dos grandes partes, o quizás tres: la concepción del libro, la escritura misma y después la comercialización, venta, publicación, etc. Sobre la concepción he escrito, tengo libros en los cuales yo he hablado de la concepción de una novela, he escrito la concepción de un relato, he tocado de alguna forma el tema de la no ficción. El libro de R. Martínez definitivamente se centra en los libros de no ficción y lo hace bastante llamativo. En algún momento él dice que, y además lo recalca bastante, que su libro es eso, es una especie de método. Él dice exactamente que es una especie de método. Lo voy a leer textual para no equivocarme. Esta es la primera guía que reúne el conocimiento necesario para planificar, redactar, editar, publicar y comercializar un libro con éxito, realizada por un editor profesional y adaptada al sector actual. En varios momentos tiene la prudencia de analizar o de decir lo que les acabo de decir, que no habla solo, ni exclusivamente, ni principalmente de la literatura de ficción. Él dice que más bien el libro se orienta a todas aquellas respuestas posibles que van orientadas al libro de no ficción. Y es verdad que ahí le tengo que dar un gran crédito a este libro. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que propone son muy válidas para la escritura de un ensayo, de una memoria, incluso una tesis no del todo, una tesis doctoral no del todo, pero sí por lo menos para hacerla más asequible. ¿Por qué digo que la tesis no? Porque la tesis está restringida a un ámbito académico y muy específico en el cual existen otras maneras de presentar y de mostrar el texto que va mucho más allá del ámbito editorial y del público general. Entonces, una tesis es algo muy específico en el cual este libro te puede servir solo a medias. ¿En qué sentido? En la redacción, en la promoción, digamos, de una redacción cómoda, de una redacción atractiva hacia el lector. Pero en determinadas cosas, incluso pequeños detalles como la organización de las citas, la organización de los pies de página, de la bibliografía, puede servirnos de algo para utilizarlo en una tesis. Pero yo pienso que si quieres y necesitas escribir una tesis académica, una tesis universitaria, este no es el mejor libro para hacerlo. ¿Te puede servir algunos consejos? Sí. Pero existen mejores libros para esto. Hay uno de Umberto Eco, que creo que se llama exactamente, no recuerdo el título exacto, pero así se escribe una tesis, o algo parecido, y no es el único, hay varios libros vinculados al tema, que yo creo que son mejores para esto. Ahora, este libro te puede dar algunos consejos desde el punto de vista del público, sí, te puede servir. Pero, lo que creo yo es que sirve para todo tipo de libros de no ficción más allá de la literatura. El propio R. Martínez en un momento determinado dice que no es especialista en literatura. Yo no sé si... Yo también digo que no soy especialista en muchas cosas de las cuales conozco bastante. Más, menos, poco, no sé. Depende de cómo cada cual lo ve a sí mismo. Pero no me atrevo. Además no lo hago por falsa modestia, ¿eh? No crean que es eso. Porque en algunas cosas yo digo que puedo ser el mejor y no tengo ningún empacho en decirlo. Igual me estoy haciendo un poco del chiste. Pero la realidad es que me cuesta mucho decir que soy especialista en literatura. O que soy especialista en técnicas literarias.
porque ser especialista implica un conocimiento casi exclusivo que yo no me siento capacitado. Y como es algo de lo que cada día se va aprendiendo, y sobre todo en el ámbito de la literatura, yo muchas veces, lo he dicho montones de veces, que la literatura no es una ciencia exacta. Lo que en un momento determinado sirvió para escribir un libro, puede que no. Digo escribir, o digo más bien para que triunfe un libro, porque para escribir igual sí se mantienen determinadas normas que son casi las mismas desde Aristóteles. Cuando Aristóteles en su primer momento dijo de que un libro tiene un principio, medio y un fin, hoy en día esa tesis es válida, tan válida como cuando la escribió. Lo que pasa que es verdad que los libros se han ido adaptando, sobre todo los libros de ficción, la literatura, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Y hoy en día hay muchas cosas que debemos tener en cuenta más allá de lo que Aristóteles dijo o pensó, que él en su momento no tenía. Existe hoy en día la cámara fotográfica, existe hoy en día las cámaras de vídeo, existe el cine, existe la televisión, existen las redes sociales, existen las plataformas online, y todo este tipo de información obviamente nos cambia de alguna forma la percepción como lectores y como escritores. Por lo tanto, yo pienso que si es verdad que en algunos momentos la literatura de ficción y de no ficción tiene elementos que se parecen entre sí a la hora de concebirlas, es interesante que Remartínez apunte a que él se especifica su manual para libros de no ficción, porque hay muchísimas cosas que él dice en su manual que directamente no van a servir o no son exactamente iguales en la literatura o en la literatura de ficción. Y lo voy a especificar más adelante con detalle. Entre las cosas llamativas y atractivas que tiene este libro, hay muchos de los elementos que él tiene, que dice en su libro, que yo pienso que son necesarios que las conozcamos y que los podamos trasladar de alguna forma. En momentos determinados, cuando él habla de la redacción o de la escritura de un libro, él propone que los libros, es cierto, son cosas que todo el mundo conocemos. Cualquier persona en el ámbito de la profesión que le corresponde, un carpintero, puede decidir en un momento determinado que pues él quiere escribir un libro sobre la carpintería, y eso lo puede hacer perfectamente. Ahora, él dice que no es lo mismo saber algo que contarlo, y esto es totalmente cierto. Él lo especifica y es algo que todos conocemos de alguna u otra manera. Y especifica también que la investigación que uno realiza para un libro, aunque sepa muchísimo del tema, no puede ser exactamente lo que uno traslada después al lector. El manuscrito final que uno escribe, el libro final que uno escribe, la redacción que uno dejó, no es exactamente la investigación que uno realizó para su libro. Esto es totalmente cierto, no hay que darle mucha vuelta. Y yo pienso que es algo que deberíamos conocer desde el punto de vista de la creación. Hay algo en lo que, ya que hablamos del... disculpen si voy y vengo a veces hablando de un tema, porque es que el libro me produjo muchas ideas que yo pienso que nos pueden ayudar a hablar sobre la creación de determinadas formas y determinados puntos de vista. Él entra mucho en el debate académico. Yo siempre he dicho que el debate entre la academia y el libro el libro para escribir, el libro para llevar al lector no académico, no universitario, es un debate bastante viejo. Las normas de la academia, como yo expliqué un poco antes, no son exactamente las que un lector en su casa necesita para la literatura o para entretenerse o incluso conocer sobre determinados temas. Que sí, que hay un público general que está disponible para poder leer una tesis académica. Hay muchísima gente que puede leer una tesis y aprender muchísimo sobre una tesis universitaria. Pero la mayoría de la gente no es así, no es exactamente así. Entonces tú tienes que hacer más potable el mensaje que tú en el ámbito académico, en el ámbito universitario, trasladas y escribes para un público muy concreto, muy especializado,
Eso tú tienes que pasarlo de alguna forma mucho más potable para el público general en un libro. Y esto es algo que no acaba aquí ni va a acabar. Esto hace mucho tiempo se viene debatiendo. Yo lo he dicho muchas veces en determinados lugares, en debates que he tenido sobre este tema. Sobre esta idea que tiene R. Martínez, él especifica mucho de que cuando se tiene una especie de pálpito para escribir un libro, escribir un libro viene de 1000 maneras. Hay 1000 formas por las cuales una persona quiere escribir un libro. A mí me han venido ideas para escribir un libro leyendo un ensayo. Leyendo este mismo libro de R. Martínez ya tengo una idea para un libro nuevo que quiero hacer y ya les comentaré en su momento. Me ha venido la idea leyendo un comentario en una red social, escuchando una tertulia literaria. Alguien dice algo sobre un escritor. Qué interesante sería que, ¡pum! Y a mí me viene una idea. Otras veces te pasa algo a ti, una historia de amor inconcluso, una historia de amor no correspondido, una persona que te maltrata en un sitio, no sé, las formas en las cuales un libro ocurre, o un libro se te ocurre, son montones y variadas. Entonces no hay que darle demasiada importancia a esto, pero por mucho que uno tenga esa idea inicial, uno tiene que organizarlo. Y R. Martínez especifica muchísimo en la idea de que tenemos que organizar una especie de idea inicial para hacer este libro. Tenemos que buscar, digamos que escribir con ese empuje inicial un libro. Tengo esta idea, voy a escribir el libro sin investigar, sin organizar, sin hacer una especie de resumen o lo que fuera, organización inicial, que esto no es bueno. Y es verdad, en esto no hay nada que discutir. Pero cuidado, sirve mucho para la historia de no ficción, sirve mucho para los libros de ensayo y tipos parecidos, pero en la literatura es discutible. No digo que no sea bueno, cuidado. En una novela, quizás en un relato es más sencillo. Un relato, depende de la extensión, uno puede escribir con un pálpito. Hemos hablado varias veces sobre la idea de las varias ideas que se manejan sobre el cuento, de que un cuento o un relato corto, como le dicen short story, como le dicen en el ámbito anglosajón, normalmente debe ser como una especie de flecha dirigida a un blanco. Nada puede desviarla, tiene que ser directamente a un blanco. ¡Pum! Y esto no digo que no sea válido para una novela, pero en la novela uno puede permitirse que esa flecha se desvíe un poquito para chocar contra una pared de ladrillo en la cual se vuelve a entrar al camino, que a lo mejor pueda soplar a alguien desde el fondo en un momento determinado. Obviamente estoy haciendo una metáfora, pero lo que estoy diciendo sobre todo es que una novela puede permitirse ciertos desvaríos literarios que en un cuento no te puedes permitir. Entonces escribir un cuento desde un pálpito, una idea inicial, un empuje, es posible. No tiene por qué ser, como dice R. Martínez, que te sientes a organizarlo. Si lo organizas, es mejor. Sí, por supuesto que es mejor si lo organizas. Pero no tiene por qué ser así. Y lo mismo, para una novela, muchas veces yo lo he hablado, de hecho cuando entrevisto a autores, suelo preguntarle mucho a los autores de ficción si son escritores de brújula o escritores de mapa. La idea es muy bonita, se ha hablado muchas veces de ella, y es la idea de que yo puedo sentarme a organizar mi historia de ficción de principio a fin. Tengo el título, tengo la tesis, tengo todo, tengo los capítulos, sé lo que cada uno de los personajes, y cuando entran, cuando salen, qué capítulo el personaje entra o no entra, en qué capítulo el personaje principal puede ser secundario. Este tipo de cosas, si uno las tiene, mejor. De hecho, mi experiencia dice que aunque lo tengas, no lo vas a respetar del todo. Pero si lo tienes, mejor. Pero hay escritores que no funcionan así. Hay escritores que simplemente no necesitan este mapa. Simplemente tienen una idea inicial, tienen una idea de los personajes, lo tienen todo, no han organizado un mapa, y lo que tienen es simplemente la idea inicial con la que escriben, y se dirigen como si tuvieran una brújula, andando
a tientas hasta encontrar un camino. Cuando encuentran un camino o un lugar donde detenerse, se paran, vuelven a comenzar. Pues no sirve de nada organizarse un libro cuando eres escritor de brújula. Escritor de ficción de brújula, cuidado. Estamos hablando de escritura literaria. Y aunque Remartínez dice en determinados momentos que su manual sirve también para la escritura literaria, hay cosas que ya, insisto, no puedes respetar en este libro para utilizarlo en la escritura literaria. No te va a servir. Si tu método de escritura es la escritura con brújula, este libro te servirá para algunas cosas, pero no la organización que propone él en su libro, en su manual. No te va a servir de nada. Yo, digamos que comparto método. Yo lo mismo puedo escribir algunos libros de brújula o mapa. Pero es verdad que cuando me he guiado solamente por la brújula, muchas veces he tenido que parar, reinterpretar el camino, repensar como el GPS, reinterpretando o recalculando, y he tenido que volver sobre los pasos para organizar determinadas cosas que no me quedaron claras desde el principio. Con respecto a esta idea, también hay algo que dice Remartínez mucho en su libro, que tiene que ver con que cuanto más conozcas sobre lo que tú escribes es mejor. Y nadie va a discutir eso. Yo pienso que tiene toda la razón. Si tú conoces más sobre el tema que vas a escribir, obviamente puedes escribir un libro mejor. Ya después tiene que ver con otros detalles, si el libro triunfa o no triunfa, tiene que ver también con el tipo, digamos, con tu estilo, con la suerte, con montones de cosas que no tienen que ver directamente con el conocimiento que tú tengas sobre el tema. Pero si tú lo sabes, mejor. Pero hay que tener cuidado con esto. Conocer sobre lo que escribes, yo muchas veces ya lo he comentado en algún que otro vídeo también, no puede impedirte que abordes determinados temas en los cuales tú no eres especialista. Remartínez también lo dice, pero especifica bastante la no ficción, y yo quiero centrarme en la ficción. Si tú vas a escribir sobre ciencia ficción que ocurre en el siglo XXVII, no creo que conozcas muchos del tema, ya te lo aseguro desde ahora, no vas a conocer mucho sobre el tema. Pero, mientras más conozcas sobre ciencia o sobre o mientras más seas capaz de analizar la ciencia actual y la tecnología actual para llegar a prever cómo puede ser la tecnología del siglo XXVII, pues mejor. Entonces, cuidado. ¿Puedes conocer mucho sobre el tema? Sí, pero a veces el conocimiento excesivo puede ser un defecto y puede ser un obstáculo. Y a veces los propios neurocientíficos, incluso para los libros de no ficción, los propios neurocientíficos a veces, que cuando una persona conoce excesivamente sobre un tema, y no hablo solo de escritura, hablo también de ciencia pura, digamos, a gente que trabaja en un laboratorio con beakers y con microscopios, que a veces por lo que sea la solución a determinados problemas no les llega, por lo que sea, están trabados, no encuentran una forma de seguir adelante. A mí me ha pasado con determinada escritura, estoy escribiendo y por lo que sea, en un momento determinado te detienes y te sientes como bloqueado. ¿Por qué no adelanto? ¿Por qué no soy capaz de escribir? Y no hablo del bloqueo solo de escritura, de escritor, no, hablo sobre todo hay un problema que el personaje tiene y tengo que resolverlo. Hay un problema de un hecho que ocurre en mi novela que estoy escribiendo y por lo que sea soy incapaz de encontrar la resolución a ese hecho que debería ayudar a continuar la novela. Y a veces, de tanto que conoces y de tanto que estás metido en el problema, eres incapaz de encontrar la solución más sencilla, que es la mejor que le puede venir a tu problema. Y en esto los neurocientíficos han demostrado, lo dicen en muchos sitios, yo lo he escrito en algún sitio también, porque me gusta leer muchos libros de neurociencia, sobre todo para este tipo de cosas que te pueden ayudar, nos pueden ayudar a desenroscar nuestro cerebro, digamos, a encontrar soluciones para momentos difíciles.
A veces los neurocientíficos dicen que cuando tienes un problema irresoluble o que parece irresoluble, una de las formas más sencillas es proponerle a alguien que no tenga nada que ver con el tema que te dé una solución. Le explicas de la manera más sencilla posible cuál es el problema que tienes y se lo das a alguien. Y estas personas que no tienen ni idea de lo que tú estás haciendo y no tienen la menor idea, puede que sí, puede que no, del tema que tú estás tratando, a veces encuentran soluciones tan sencillas y tan simples que uno dice, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Y es porque el exceso de información puede llegar a ser un obstáculo importante para la escritura, o por lo menos para encontrar soluciones en la escritura. Incluso, otro método que recomiendan mucho los neurocientíficos es alejarte del problema. Tengo un problema, no me sale, no sé lo que va a hacer el personaje, no sé cómo encontrar una solución para el capítulo que viene, hay un nudo, se me ha hecho un nudo concreto en un momento de la novela y no sé cómo salir de él. A veces, irte a correr, irte a hacer paddle, irte a la piscina, caminar por la orilla de un río, irte a un parque a columpiar a tu hijo o a tu hija o a un sobrino, o montones de actividades que no tienen nada que ver con lo que tú estás haciendo. No tiene por qué ser físico, ¿eh? Puede ser una actividad mental, pero de otro tipo. Incluso cocinar. Si te gusta la cocina, a mí la cocina me desbloquea muchas veces. Estoy cortando cebolla y por lo que sea me vienen soluciones que en el momento en que estaba tratando de buscarlas no me venían las soluciones. Y me salen en la cocina. Bueno, pues cada cual tiene su forma de reflexionar sin reflexionar. A ver si me explico. Te estás divirtiendo de alguna forma, pero a la vez estás reflexionando. Eso lo proponen muchos científicos. Por lo tanto, conocer sobre un tema es bueno, como propone R. Martínez, sí. Demasiado, cuidado, porque no siempre es bueno para la escritura. No digo para el conocimiento general del tema, pero por lo menos para la escritura del libro. Otra idea muy interesante que propone R. Martínez en su libro tiene que ver con ¿para quién te diriges? Todo esto son ideas vinculadas, ¿eh? Todo hasta ahora son más o menos ideas vinculadas. ¿A quién tú escribes el libro? ¿Para quién lo escribes? Y mucha gente, él dice que obviamente escribir para ti solo no tiene ningún sentido. Tú tienes que escribir para un público, para alguien. Y él propone una idea que a mí me parece muy interesante, que es en el yo comprador. Yo, ¿qué tipo de libro me gustaría leer a mí? Y ese es el tipo de libro que yo debería escribir también. No es mala idea, me parece excelente. Pero igual vuelvo a decir lo mismo. Él propone en determinados momentos como una especie de segmentos literarios en los cuales tú, como escritor, deberías saber, o por lo menos esa idea intuí de su libro, quizás no es exactamente así, pero yo intuí que en determinados momentos él propone casi conocer el mercado editorial, sector universitario, ama de casa, sector ejecutivo, no sé qué, como si una persona tuviera que necesariamente conocer esas cosas. Una persona que no tiene ni idea del ámbito editorial tuviera que conocer para quién escribe. Ojo, cuidado con esto. No puedes tampoco obsesionarte con esto. Yo me remito a la idea inicial que él propone en el yo comprador. Pero no te obsesiones con el público. Muchas veces escribir para un público no garantiza ni siquiera la buena escritura de tu libro, ni garantiza tampoco el éxito del libro. El 90%, 99% de los casos de las personas que escriben para un sector no tiene por qué necesariamente llegar a ese sector. La lectura de un libro y después el éxito depende de multifactores que tienen que ver desde que la idea te llegó bien, la lograste transmitir correctamente, el primer ejecutivo o la primera ama de casa que lo leyó le pareció interesante porque lograste atraparlo y sea capaz de transmitirlo a su vez a otras personas dentro de su mismo sector. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado con si el libro es o no es para un sector económico, para un sector social, para un sector editorial o un sector de lectores. No, piensa en ti mismo como lector. ¿Qué te gustaría leer a ti? Pues eso, intenta transmitirlo. Me parece una de las ideas más interesantes. De hecho, hay algo que él propone, o que él dice muchas veces, que tiene que ver con el lector tipo, y que él en su momento traslada también
sobre Stephen King, y que es algo que yo en su momento he hablado también sobre lo que hace Stephen King a la hora de escribir, que tiene que ver con que en un momento determinado él dice que si tú escribes tu libro, consigas al menos 10 o más, si puedes, pero al menos 10 personas que sean como lectores de prueba, personas a los cuales tú sometas tu libro, que sean lo más disímiles posibles entre sí, para que te puedan dar opiniones diferentes, porque si escoges a 10 universitarios, es muy probable que el feedback que recibas va a ser más o menos parecido. No, la idea es que escojas un ama de casa, que escojas un universitario, que escojas a un ejecutivo, que escojas a un trabajador de la carpintería, o escojas a un albañil, no sé, diferentes tipos de lector, y que ellos te den un feedback, una especie de información que a ti te pueda servir. Esto está muy bonito, esto sería ideal para todos, pero los que escribimos sabemos que esto no siempre es así. La experiencia dice que es muy difícil encontrar 10 personas dispuestas a leerse un texto, sobre todo si es un texto largo, porque si es un cuento o un fragmento, igual es más fácil. Pero en una novela entera de 100 páginas en adelante, incluso de 50 en adelante, hoy en día en que la lectura se convierte casi en un problema para mucha gente, encontrar 10 personas dispuestas a leer no es siempre fácil. Encontrar lectores de prueba, 10 lectores de prueba, es muy complicado. ¿Es bueno? Sí, sería lo ideal, pero no lo vas a encontrar siempre. ¿Qué hace Stephen King y que lo propone en su libro Mientras escribo? Él tiene un lector tipo, un lector especialista, un lector de prueba que es su propia esposa. Y él escribe, cuando está escribiendo para su esposa. Obviamente él ya conoce mentalmente el tipo de lector al que llega. Pero él dice que cuando él está escribiendo, dice Stephen King, cuando él está escribiendo, él ya de alguna manera tiene el feedback que su esposa le ha dado en libros previos donde él ha escrito, y más o menos sabe cómo ella piensa y cómo ella le va a retroalimentar cuando le proponga el libro. Y eso es interesante. Se adquiere tras cierta profesionalidad. No siempre te va a ser fácil escribir un libro, sobre todo de no ficción, pero tampoco te va a servir en una novela, escribiendo para un solo tipo de lector de prueba. Si lo logras hacer, genial, porque has llegado a cierto grado de profesionalidad magnífico, pero también es complicado. Ahora, si no tienes la capacidad ni la posibilidad de encontrar 10 lectores de prueba, búscate uno. Mira, si incluso propondría más, si es una persona, y letrado no, obviamente, tiene que ser una persona que sepa leer y que le guste leer, al menos, como mínimo, porque si no, no te servirá de nada. Pero si es una persona que no tiene por qué ser especialista en el tema que tú le estás proponiendo, si es una persona que no es lector habitual de los libros que tú estás escribiendo, y lo haces de forma sencilla, fácil para que lo leas, sin llegar a ser... No seas simplón, no escribas para tontos, porque esto es inaguantable. Todos no somos iguales, todas las personas no recibimos el mismo tipo de feedback, ni todos leemos igual. A mí me han propuesto libros que me han dicho, son magníficos, léete lo que va a ser una joya. Me ha pasado, por ejemplo, me propusieron en su momento, además siendo yo mismo historiador de profesión y dedicándome a la literatura, en un momento determinado me dijeron, tienes que leerte la novela Los Pilares de la Tierra. Y yo no lo había leído, ni siquiera me había interesado el libro. Lo conocía, había oído hablar de él, pero tenía como ciertas reticencias a entrar en él. Pero yo dije, bueno, ya como me lo propone alguien que tiene criterio y además tengo que darle opinión sobre el libro, ya me lo prestan. Cuando te prestan un libro es muy difícil que tú puedas decir que no y que no te lo leas, por lo menos para dar una opinión. Pues me lo prestaron, lo leí, y a mí me sigue pareciendo un libro muy llamativo para un sector muy amplio de público, pero es un libro que a mí me parece aburrido. ¿Por qué? Pues porque me trata como un tonto. Porque si va a describir un capitel, me explica primero qué es un capitel. No, yo no necesito que en un libro me expliques qué es un capitel. No necesito que me expliques qué es un
una inteligencia artificial. Bueno, quizás no es el mejor ejemplo, pero tampoco necesito que me expliques que es un lienzo, tampoco necesito que me expliques que es una acuarela, tampoco necesito que me expliques que es, no sé, hay tantas cosas, los vasos comunicantes. Pero yo entiendo que hay un tipo de lector al que sí necesitas explicarle esas cosas en una novela. Está bien, si lo crees así, correcto, pero yo no leo ese tipo de libros, no me interesa ese tipo de libros, y por lo tanto no me trates como un tonto. ¿Por qué? Porque intento ser el mismo tipo de lector que tú me ofreces. Y si me estás ofreciendo un título donde me explicas cosas elementales, me estás tratando como un tonto. No, trátame con la misma inteligencia que tú tienes, que yo soy capaz de hacerlo. Y así deberíamos hacer todos. Entonces, para empezar con esta idea de que búscate el lector tipo, sí, genial. Búscate un lector de prueba, perfecto. Y escríbele de forma sencilla, pero no simplona. Otro de los detalles, otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención de este libro de David R. Martínez tiene que ver con la idea que él propone de que, y además es obsesivo, casi obsesivo con esto, de que el libro no sea aburrido. Claro, tiene que ver con lo que vengo de decir ahora, que un libro no sea aburrido depende de muchas cosas. Un libro aburrido, el aburrimiento es algo subjetivo. Si a mí Los Pilares de la Tierra me aburre, a muchísimas personas no les parece así. Si a mí El niño del pijama de rayas me parece aburrido, a muchas personas no les parece así. ¿Por qué? Porque son libros que se vendieron bien y son libros que se siguen vendiendo de alguna forma. Entonces, el aburrimiento es subjetivo. Y él intencionadamente cae una y otra vez diciendo no seas aburrido, no escribas de forma aburrida, elimina todo lo que no sirva, bien, esto está bien, eliminar todo lo que en el libro no sea útil, eso es correcto y además es bueno. Lo propone además de una manera que a mí me parece discutible, pero supongo que también servirá para muchísimas personas que no tienen digamos, todavía creado el ámbito de la literatura. Él dice en un momento determinado, y además creo que es una frase muy válida, dice, casi siempre el libro puede contar lo ya contado con menos páginas y hacerlo mejor. Y es verdad. Muchísimas veces lees un libro y dices, ¿por qué no me lo contó con menos información? ¿Por qué no cortó aquí? ¿Por qué no hizo aquello? Lo que he contado de Los Pilares de la Tierra tiene que ver un poco con ello. Entonces, no está mal, pero tampoco te obsesiones con esto del aburrimiento. Cuidado, todos los libros, sobre todo, vuelvo a insistir, estamos hablando de literatura de ficción. A lo mejor un libro de investigación puede permitirse en determinados momentos un corte concreto en determinadas cosas. Y puede decir que lo que puedes decir en 150 páginas lo puedes decir en 60. Bien, perfecto. Nada que discutir en esto, incluso con la literatura de ficción. Pero no hay que obsesionarse con esto. Intenta no escribir aburrido, sí. Pero es que hay libros aburridos que son excelentes libros. Y cuando digo aburrido, vuelvo a decir, es subjetivo. La literatura ha cambiado. Hoy en día, para escribir un libro, obviamente tienes que tener en cuenta lo que ya dije antes, que existen redes sociales, que existe las plataformas de streaming o de vídeo en streaming, que existe pues, la fotografía, que existe el turismo de masas. Entonces, ponerte a describir la Torre de Pisa, quizás en un momento determinado no tiene ningún sentido, porque cualquier persona agarra internet, se mete en la web y puede asistir y puede ver cómo es la Torre de Pisa. Incluso un museo. Hoy en día, desde el ordenador de tu casa, tú puedes entrar a determinados museos como si estuvieras dentro de él, porque existen las visitas virtuales a museos. Entonces, obviamente la literatura se tiene que acomodar. Pero cuidado, la literatura no tiene por qué ser divertida.
Quizás si tú quieres hacer un libro de no ficción que sea divertido, me parece adecuado, me parece correcto. Pero la literatura no siempre tiene por qué ser divertida. Hay literatura que necesita precisamente hacerte sentir incómodo. Esto pasa con el cine. Necesita hacerte sentir incómodo, necesita hacerte sentir mal, necesita que tú sientas que te remuevas en el asiento para que te obligue a reflexionar sobre determinados temas. Y de alguna forma, esto también sirve para los libros de ficción. Hay un libro que a mí me gusta mucho, un libro de investigación que se llama Contra la lectura, de Mikita Brodmann. Mikita Brodmann en un momento determinado habla de este tema también. Ella dice, quiero ser exacto con las palabras que dice Mikita Brodmann sobre esto de que la literatura tiene que ser divertida. Insisto, no lo dice R. Martínez para todo, pero insiste tanto en que el libro no sea aburrido y que sea divertido y qué sé yo, que no, en un momento determinado ya empieza a molestar que te exijan tanto que la literatura sea divertida. Bien, para triunfar quizás entre determinado público actual, sí, pero no siempre es así. Mikita Brodmann, en un momento determinado, ella dice algo, lo voy a especificar, lo voy a poner porque me parece muy importante. Dice ella que en determinado momento, cuando se lee libros como Crimen y Castigo, ese libro a mí me divirtió, sí, pero mucha gente que lo lee dice que no le divierte. Bueno, pues perfecto, es normal, puede pasar. Pero es que el objetivo de Crimen y Castigo no es divertirte, es hacerte reflexionar sobre la capacidad del ser humano para poder ser buena persona o poder ser un criminal. ¿Hasta qué punto podemos ser criminales o buenas personas en el mismo cuerpo? Y ese libro propone esa idea y lo hace magníficamente. Y como esto hay montones de cosas más. Entonces, Mikita Brodmann llama que hay libros que son inquietantes. Probablemente Crimen y Castigo sea uno de ellos. Y habla de muchas novelas, bueno, de algunas novelas rusas. Y ella dice, Brodmann, refiriéndose a esto, no siempre es agradable reflexionar sobre temas que son importantes. Y esto puede ser igual de cierto tanto para nuestras lecturas personales como para los libros que leímos en el colegio. A pesar de que un libro bien escrito pueda resultarnos satisfactorio gracias a su estructura y estilo de expresión, tengo la impresión de que ciertos temas e historias, si se los examinan más detenidamente, deberían ser de todo menos divertidos. ¿Cómo haces divertido un crimen en el cual el personaje se está machacando la cabeza constantemente con que lo pueden coger por el crimen que cometió cuando él se ha librado del crimen? ¿Cómo lo haces divertido? ¿Lo puedes hacer? Sí, pero sería otro libro. Otra idea que viene de forma general con este libro, y me gustaría también, todo está vinculado, insisto, voy y vengo porque me parece que hay de todo un poco en este libro que merece ser tratado de formas diferentes y que me parece interesante. Tiene que ver también con esto de no ser aburrido,
cuando él insiste en la poda. Y él propone un método de poda en el que se basa Stephen King, que es que si tú hiciste una primera redacción, intentes hacer una especie de eliminación o una especie de poda, una especie de eliminar paja, de una forma que desde mi punto de vista es casi más matemático que de ciencias sociales. Stephen King propone, según dice el propio Remartínez, que si la primera versión de una novela tiene 350.000 palabras, te desvivas porque la segunda versión tenga 315.000. Remartínez dice, bueno, yo lo llevo más allá. Con nuestro método, si has escrito algo, consideramos que el 20% del manuscrito te sobra. Y aquí yo quiero detenerme porque es un poco absurdo. Esto se lo escuché a Remartínez incluso en algunas de las entrevistas que ha dado sobre su libro. Y esto es completamente absurdo. Si no tienes otra forma de hacerlo, si tú no tienes ninguna forma de conocer de qué manera podar tu libro, pues a mí me parece correcto que sí, que te propongas hacer como las matemáticas. Quito el 20% o el 25% de mi libro. Pero esto no tiene ningún sentido. ¿Qué libro es mejor? El niño del pijama de rayas, estoy hablando desde el punto de vista genérico, Estoy hablando para el público que le gusta el niño del pijama de rayas, que es un libro cortito, o Los pilares de la tierra. ¿Qué libro es mejor? La montaña mágica, que tiene un montón de páginas, o Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Son libros que tienen muy poquitas páginas. ¿Cuál es mejor? Pues no tiene ningún sentido. Cada libro, especialmente en los libros de ficción, pero sirve incluso para los libros de no ficción, cada libro necesita las páginas que necesita, ni más ni menos. Que puedas cortar desde el punto de vista de la redacción, desde el punto de vista del estilo, muchísimas palabras o muchísimas formas de escritura, muchísimas oraciones subordinadas, muchísimos tecnicismos, que esto es interesante. Si tu libro tiene tecnicismo, intenta explicarlo de alguna forma. Pero no te obsesiones con hacerlo desde el punto de vista matemático. Elimina un 20%, elimino de las 350.000 palabras 315.000. Por más que lo diga Stephen King. No importa. Tu libro necesita las páginas que necesita. Ni más ni menos. Proponte, sí, podar. Proponte que una oración sea más breve, sí. Pero no lo utilices como una fórmula matemática. La literatura no es una ciencia exacta. Y lo digo 500 veces, lo digo cada vez que escribo o hablo sobre literatura, cada vez que hablo sobre un vídeo. Lo que hoy sirve para escribir puede que sirva dentro de 50 años, pero que entre medias existe un periodo en el cual no sirve. La literatura no es una ciencia exacta, la escritura no es una ciencia exacta. Y muchas veces lo que triunfa en el mercado puede triunfar durante 5 años, dejar de triunfar durante 20 y volver a triunfar dentro de 25 años. No te obsesiones con que tu libro tenga más o menos en función de un 20%, un 25%, elimina 350.000, 315.000. No funciona así. Si lo quieres hacer, bien, perfecto, pero lo mejor es que lo hagas en función de lo que tú estás conociendo. Aléjate del problema como te propuse antes. Aléjate del texto. Míralo con ojos de otra persona o dáselo a alguien que lo sea capaz de hacer por ti. Incluso si tu libro tiene una buena escritura, si tiene gancho, si tiene cierto atractivo y eres capaz de que un editor se interese en él, el editor te lo va a hacer. Sí, te lo va a hacer. Entonces no te obsesiones con quitar el 20 al 25%. No funciona así. No. Tu libro necesita las páginas y las palabras que necesita. Ni más ni menos. No te obsesiones con ello.
Con esto también de la escritura, él propone, como les indiqué antes, hablando del escritor de brújula y el escritor de mapa, él propone una forma de escritura. Yo mismo lo hice en su momento cuando escribí cómo se escribe una novela. Yo propuse un método que a mí me sirvió. Al final, cuando ya tengo organizado los personajes, cuando tengo organizado todo el mapa de lo que quiero escribir, yo propongo un método que es el método de las escenas y resúmenes. Y lo explico bien en este manual de cómo se escribe una novela. Es el que yo propongo. ¿Por qué? Porque a mí me sirve, a mí me funciona. Él propone otro. Pero no siempre funciona. Insisto, la literatura, la escritura literaria, la escritura de ficción no es una ciencia exacta. Él dice, escribe por el primer capítulo. Empieza por el primer capítulo. No, porque puede que sí, puede que no. Yo he escrito libros empezando por el primer capítulo. Y he escrito libros empezando por la idea o por la escena fundamental. En todo libro de ficción, en toda novela, vamos a decirlo así, existe una especie de escena en la cual enemigos, amigos, enemigos, buenos, malos, contrarios, protagonista, antiprotagonista, el malo y el bueno, como digo. En un momento determinado hay una especie de confrontación y donde se puede resolver esa tesis fundamental de nuestra novela. Recuerden siempre la base de la mayoría de las novelas, de la base de toda la escritura, de todas las novelas que nos proponen cuando estudiamos la literatura como una materia en la universidad, y que nos dicen que una escritura tiene que tener desarrollo, nudo y desenlace, o sea, principio, desarrollo, nudo y desenlace. Parece una tontería, pero sirve para muchísimas cosas, por lo menos para empezar a entender la mayoría de las novelas de la literatura. Entonces, ese nudo, ese conflicto fundamental, en un momento determinado, cuando uno está escribiendo, se da cuenta de que hay como una especie de escena en la cual es obligatorio que ese nudo se resuelva. Vas a llegar sí o sí a un momento determinado donde existe un nudo y tú vas a tener que hacer y resolverlo. Hay personas, a mí me ha pasado, que escriben la escena, ese nudo, ese momento fundamental lo escriben en un momento determinado de la novela. Es lo primero que empiezan a escribir. Y después organizan desde el principio hasta ese momento y después resuelven el nudo hasta el final. No hay por qué empezar por el primer capítulo. Si te sirve empezar por el primer capítulo, genial. Si te sirve empezar por el nudo, genial. Si te sirve empezar por el final y ir desde el principio hasta el final, genial. No existe un método único para esto. No, tampoco te obsesiones con ello. No hace falta, no es necesario que nos vinculemos demasiado con este tema. Y por último, ya no quiero hablar más del tema, ya que haciendo una especie de... Bueno, yo no quiero hacer el vídeo mucho más largo. Realmente hay muchas ideas que este libro propone. No existe, en un momento determinado del libro, él dice algo. Yo quiero terminar un poco con esta frase y alguna idea más. Que él dice que no hay una fórmula secreta para escribir bien. Y es verdad, se lo vengo diciendo desde hace mucho rato en este mismo vídeo. No existe una fórmula para escribir bien. No existe. La literatura, la escritura de ficción, no es una ciencia exacta. No existe una fórmula secreta para escribir bien, dice él. Pero sí, dice él, existe una fórmula secreta para aprender a escribir con eficacia. Y esto puede ser verdad. Yo estoy de acuerdo con esta frase y me parece que el libro es bastante bueno en esto, es fundamental en esto. En cualquier caso, yo insisto, el libro, como lo dije desde el principio, a mí me parece más un libro escrito para personas excesivamente principiantes, para personas muy, muy, muy principiantes, que no conocen muchísimas cosas que tienen que ver con el libro, pero me parece un libro muy útil, y yo creo que es válido que lo puedan utilizar. Yo creo que es un libro más
en determinados momentos para editores o para personas vinculadas al ámbito de la edición, de cómo se forma o se llega a la construcción del libro final, no tanto a la escritura del libro. Sí, tiene consejos buenos a la escritura, porque yo vengo de hablar de ellos, acabo de hablar de ellos. Y estos consejos que da son buenos. Y él incluso propone que no te fijes solo en lo que él propone como escritura, porque te dice que existen montones de buenos manuales y montones de buenos libros que hablan sobre la escritura de novela, de ensayo, de tesis universitaria, de memorias, en fin, hay montones de buenos libros que te van a ayudar a hacerlo. Entonces, yo me doy cuenta que el libro se está orientado más hacia un sector que necesita saber cómo se construye el libro final, más que a la escritura concreta del libro. ¿Te va a servir si quieres escribir un ensayo? Sí, te va a servir. Y yo pienso que es un libro bastante útil para ello. Te va a ayudar muchísimo, porque los consejos que da desde escribir de manera sencilla, evitar tecnicismos, encontrar palabras claves, que tú sabes que son palabras. A mí me pasó en un libro. Hay un libro que yo tengo inédito que está a punto de salir a luz. En algún momento cuando este vídeo se vea en el futuro, probablemente ya el libro exista. Pero bueno, en este momento que estoy haciendo este vídeo, estamos hablando de septiembre de 2025. El libro aún ya está escrito, pero aún no existe. Y es un libro que se llama Si no naciste en Krypton. Y claro, en un momento determinado yo propongo una idea en ese libro que tiene que ver con nacer o no nacer como Superman en su planeta. Y sin darme cuenta, en un momento determinado se lo di a uno de mis lectores de prueba, Manuel Alfredo, por cierto, un tipo genial y magnífico, es un excelente lector y además con un ojo excelente, un ojo puntillosísimo para encontrar errores que tú no eres capaz de ver. Y me dijo, oye, hablas demasiadas veces, mencionas o se te va la olla hablando de nacer en cripto, con la idea de nacer en cripto, y ya lo dejaste claro al principio. Y era verdad. Y son como palabras claves que uno a veces no se da cuenta y que sin darse cuenta después tiene que buscar para evitar repetir demasiado y que no sea aburrido en determinado momento para el lector. Entonces yo pienso que muchos de estos consejos que él propone son geniales para un libro de no ficción. Pueden servir algunas cosas para el libro de ficción, pero insisto, no te puedes obsesionar con ello. El libro puede servir en determinados momentos para enterarte cómo funciona el mundo editorial. El propio Remartínez dice que él es de la Alba Editores. Creo que es Alba Editores, si en un momento determinado creo que lo voy a ARPA Editores. El libro es ARPA Editores. Entonces él especifica que muchas de las cosas que él propone en su libro es también el método de trabajo que utilizan en ARPA Editores. Y esto, pues claro, él lo traslada de alguna forma a los libros que escribe, al libro que escribe. Y eso se nota. Se ve que es un libro que puede interesarte, a mí me interesa, como editor, es un libro que te puede interesar en determinados momentos para saber cómo funciona la industria del libro, cómo funciona la propia construcción del libro. No digo la escritura, no que tú agarres en Word o en tu ordenador o a mano escribas un manuscrito. No, la construcción del libro, cómo se monta cómo se maqueta, cómo se hace una portada. Todo ese tipo de información él la ofrece. Yo no quise meterme en eso. Quizás más adelante, si se me antoja y si me parece útil, igual hago un vídeo hablando de ese tema. Pero yo quise centrarme de lo que en su libro habla de la escritura concretamente. Y en eso yo pienso que es útil, pero que no hay que obsesionarse con todo lo que propone. Entonces, sí, propongo al libro de Remartínez, así se escribe un libro, lo propongo, me parece interesante que lo podamos utilizar, pero sin obsesionarnos. Pensemos que la literatura, insisto, no es una ciencia exacta. La escritura de ficción no es una ciencia exacta. Y esto es lo que yo quiero transmitirte.
Cuidado, podemos aprender mucho. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, La Fnac, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificcion.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.